Estamos ahora viendo qué es necesario de hacer en la práctica para vivir la consagración a la Virgen María. San Luis nos habla de las prácticas interiores que son las más importantes y que tratamos en primer lugar, pero también existen las prácticas exteriores. Miren lo que San Luis dice en el número 226, para que después no vengas a decir que es el padre Paulo Ricardo que está inventando. Si bien que lo esencial de esta devoción es la práctica interior, eso es lo esencial, no lo pierdas de vista, también cuenta con prácticas exteriores que es preciso no desatender o tratar con negligencia. Así que, ¿cuáles son esas prácticas exteriores? Bueno, las prácticas exteriores son principalmente las prácticas que nos ayudan a vivir las prácticas interiores. O sea, son un instrumento, no son finalidad. ¿Por qué? Porque infelizmente estamos viviendo ahí una situación en que la consagración está pasando, viviendo una especie de moda. Las personas se están apegando a las prácticas exteriores olvidando la esencia. Bien, así que vamos a enfocarnos en aquello que es lo interior. ¿Cuál es la práctica exterior más importante que podemos ser? Bueno, la práctica exterior más importante es el Santísimo Rosario. Tenemos en nuestro sitio un curso dedicado al Santo Rosario y tú puedes acceder. Es un comentario al libro Secreto del Rosario de San Luis María Griñón de Montfort y te dará muchísimos consejos importantes para vivir esta santa devoción. Cuando hablamos de rosario, la primera situación que surge para nosotros en lengua portuguesa es preguntar, ¿pero es un tercio o es el rosario? Aclaremos que esa palabra tercio solo existe en la lengua portuguesa, no existe en las demás lenguas. Lo que se dice en otros idiomas es rosario, tanto para referirse a los 5 misterios del tercio. Lo que tú encontrarás en las otras lenguas, idiomas, es decir, yo voy a rezar mi rosario, pero va a rezar en verdad 5 misterios. O también para referirse al rosario como un todo, sea él los 15 misterios o los 20 misterios, que fueron incrementados con 5 más por el Papa San Juan Pablo II, pero que son facultativos, como tú sabes. Bueno, ¿por qué yo insisto en el Santo Rosario? Porque las apariciones de la Virgen María, todas ellas insisten en el Santo Rosario. Así que existe algo aquí de muy importante en esta arma extraordinaria. Ya algunos siglos que la Virgen Santísima nos viene insistiendo en esta tecla, en esta realidad importantísima. Precisamos verdaderamente coger el espíritu de esta práctica exterior que es rezar el Santo Rosario, porque nos ayuda inmensamente para vivir lo interior, porque nos introduce en los misterios de Cristo. Así que las prácticas exteriores que deben ser privilegiadas son aquellas que más nos ayudan a vivir la práctica interior de nuestra consagración. Ahora, lo que vemos es que algunas personas que viven la consagración a Nuestra Señora como una especie de moda. Y eso es muy triste. Es muy triste no solamente porque entristece a la Virgen María, pero es triste también porque alegra a los enemigos de la consagración. Sabes que el demonio no quiere que las personas se consagren. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que algunas personas no viven en nada el espíritu de la consagración y se visten de consagrados. La primera cosa que algunas personas insisten como si fuera la esencia de la consagración es en las pequeñas cadenas que San Luis habla, pero que para algunas personas no son tan pequeñas así. Son unas cadenas enormes y llamativas donde la persona está corriendo el gran riesgo de caer en la vanidad. Y más allá de eso, se incrementan otras cosas buenas
pero que no hacen parte necesaria de la consagración, como por ejemplo el velo, el vestido, la comunión de rodillas. Gente, todo eso es bueno, pero no hace parte de la consagración. No es requerido por la consagración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un sinnúmero de personas que no viven en nada el espíritu de la consagración, pero que vive una especie de baile de disfraces. Discúlpame estar ocupando esas palabras tan duras, pero estoy aquí como un padre, hablándote a ti, como quien quiere tu bien. Vamos a parar de transformar la consagración a la Virgen María en un baile de disfraces, donde la persona se llena de badulaques para mostrar cuánto es consagrada, pero después en nada, nada, absolutamente nada, vive el espíritu interior de la consagración. Y esto, para gran tristeza de la Virgen María y para alegría de los enemigos de la consagración. ¿Por qué? Porque es exactamente cuando esas personas viven las prácticas externas y no viven la práctica interior, esto es gran escándalo. Porque aquellos que se oponen a la consagración ven la vida de aquella persona y quedan apuntando el dedo y haciendo todo una propaganda contraria a la consagración. Nuestra Señora no quiere eso, más allá del hecho de que tenemos que ser sabios, ya que somos pescadores de hombres. Tenemos que saber lo siguiente. Ni todo el mundo conoce esta teología de la consagración que está siendo aquí explicada en el curso. Doy mi propio testimonio, gente. Discúlpenme, pero hablando bien concretamente, 15 años atrás, yo no conocía absolutamente nada de esta consagración. Y si tú me vinieras a hablar de consagración a Nuestra Señora, 15 años atrás yo ciertamente iba a reaccionar negativamente diciendo por qué ese exagero, esa locura, esa mariolatría, esa insistencia con la Virgen María, para con eso. Y mira, discúlpame, pero yo creo que no era un mal padre. Yo solo era un padre ignorante. O sea, yo no conocía el asunto. Yo tenía mucha teología, estudiaba muchas cosas, pero la consagración a Nuestra Señora era un punto que yo no había estudiado, que yo no conocía. Así que tenemos que entender eso. Existen personas buenas, personas con temor a Dios, que se oponen a la consagración exactamente porque se oponen a una caricatura de la consagración. Así que no prestemos un desservicio a Nuestra Señora. Bueno, una vez que tenemos esas prácticas exteriores, una de las prácticas exteriores es la preparación propiamente dicha para la consagración. ¿Qué tienes que realizar para hacer la consagración? Mira, tú haces así. Escoges un día de un título mariano de tu devoción, pero puede ser un día cualquiera consagrado a la Virgen María. Y ahí tú te preparas con 30 días de anticipación en estas oraciones preparatorias. ¿En qué consisten las oraciones preparatorias? Consisten en lo siguiente. Tú, en primer lugar, tú haces 12 días pidiéndole a Dios el desapego del mundo. ¿Por qué? Porque la consagración, ella es una consagración para que la persona viva el camino de la santidad. Y tú tienes que entender que entre el pecador y el santo existe en el medio una cosa extraña llamada mundano. La persona mundana es una persona que está en estado de gracia. Para ocupar el lenguaje de Santa Teresa, está dentro del castillo, pero no está volcada para el centro del castillo, que es Jesucristo. Está de espaldas al centro del castillo, con la ventana abierta mirando el mundo afuera y diciendo, oh, mira, cómo ellos son felices. Eso sí que es felicidad. Y yo aquí adentro, Iglesia Católica, no me deja ser feliz. Mundano, él mira el mundo como siendo fuente de felicidad y no para el centro del castillo, que es la verdadera fuente de felicidad, que es Jesús. Así que es necesario desapegarse del mundo. Esos 12 días iniciales son para eso. Y luego
3 semanas. Estas 3 semanas son 3 semanas de 6 días solamente. Algunas personas no saben hacer las cuentas y San Luis habla de 30 días. Bueno, son 12 días más 3 semanas, así que da 33. No, son 12 días y más 3 semanas de 6 días. El propio San Luis recuerda que la semana es de 6 días. Mira lo que dice en el número 228. Por ejemplo, dice, en los 6 días de esta semana son 6 días. Así que ahí tú vives eso, haces las oraciones. Las oraciones están colocadas aquí en el tratado. ¿Cuáles son las oraciones que tienes que decir? Están ahí en el número 229 y siguientes. Y ahí, no, 227 siguientes ya tienes la descripción de todo. Pero hay algunas ediciones que traen las oraciones ya aquí. Por ejemplo, esta edición de voces, a partir de página 259, están ahí las oraciones que necesitan ser hechas para la preparación. Bueno, aquí viene la primera dificultad que las personas enfrentan, esos 30 días de preparación. Haces esas oraciones durante 30 días. Pregunta. Pero padre, yo estaba preparando y ocurrió algo y fallé un día. Y ahora, gente, no dejes de consagrarte. Bien, fallaste un día, mira, levántate, sacúdete el polvo, da la vuelta por encima y anda para adelante, porque el demonio no quiere que te consagres. Yo conozco muchas personas que empiezan los 30 días, va hasta la mitad y para. Empieza 30 días, va hasta la mitad y para. Ya hicieron eso muchas veces y no salen del lugar. Conságrate, retoma donde dejaste, a no ser que tú realmente hayas desistido y hayas fallado una semana entera ahí. Bueno, tú estás demostrando que tienes poca voluntad de hacer esa consagración. Otra objeción y dificultad que las personas viven. Hice los 30 días de preparación, pero caí en pecado mortal. ¿Qué debo hacer? Gente, una de las cosas que el demonio, nuestro maestro, disculpa ocupar esa expresión media escandalosa, es que él nos muestra que algunas cosas son muy importantes para Dios cuando él ataca esas cosas. O sea, ¿quieres saber que una cosa es muy santa, muy buena, muy querida por Dios? Es solo mirar cómo el demonio se comporta cuando tú haces esa cosa. Por ejemplo, para dar un ejemplo fuera de la consagración, yo no tenía en alta estima la Cuaresma de San Miguel, pero cuando en el confesionario me di cuenta que el demonio estaba aprontando contra la gente que estaba haciendo la Cuaresma de San Miguel, yo dije, opa, aquí hay una cosa muy santa, porque el demonio está infernizando la vida de esas personas de esa forma, y es porque es algo importante y viene de Dios. Bueno, hechos los 30 días de preparación, llegamos al gran día. El gran día que es el día de tu consagración. ¿Qué decir de este día de la consagración? En primerísimo lugar, es importante que tú notes lo siguiente. San Luis es un santo que está dando consejos, no es un obispo que está legislando. No es necesario que tú sigas todos y cada uno de los detalles de este día de consagración, porque, por cierto, ni el mismo San Luis exige esos detalles todos, porque el texto es muy moderado y dice es conveniente, es oportuno, pero no dice es obligatorio. ¿Cómo es que se hace la consagración? Vamos para allá. Tú primero necesitas estar en estado de gracia, así que es oportuno una confesión previa. Una vez que tú haces tu confesión, estás en estado de gracia, también es bueno que en ese día tú hagas alguna cosa, ofrezcas alguna cosa a Nuestra Señora, como por ejemplo un ayuno, caridad a un pobre, etc. Y ahí tú entonces haces algo para ofrecerlo a ella. Y tú entonces harás tu consagración, que San Luis aconseja que sea después de la comunión. Miren,
Yo sé que se está acostumbrando a hacer consagraciones colectivas con grupos que se consagran juntos, con un padre que está ahí de testimonio y bendice los objetos que serán usados como señal de consagración, y las personas van para allá y firman su consagración y piden a un sacerdote que lo firme junto. Todo eso es muy bonito, pero quiero decir que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque San Luis no prescribió un rito litúrgico, es una entrega íntima, tuya. Digo eso porque andando por este Brasil afuera ya encontré varias personas que dicen: Padre, yo quería tanto consagrarme a mi señora, pero en mi ciudad no hay grupo. Gente, no es necesario tener grupo. Es solamente necesario que tú estés dispuesto a consagrarte. Tú te confiesas en el día, comulgas, y después de la comunión, tú, frente a Dios, con Nuestra Señora, tu ángel de la guarda, invocando los santos de tu devoción, haces tu consagración, usando la fórmula de San Luis que está aquí en el tratado, que es la consagración de sí mismo a Jesucristo, sabiduría encarnada por las manos de la bienaventurada Virgen María. Ahora, solo para aclarar las cosas, esta fórmula que está aquí es buena, es bella, es ejemplar, la aconsejo, úsenla. Pero si una persona, sin usar fórmula alguna, en lo íntimo de su corazón hiciera la promesa a la Virgen María diciendo: Madre mía, quiero vivir las promesas de mi bautismo y quiero vivirlas con tu ayuda y me entrego totalmente a ti, y me entrego verdaderamente. Este acto de voluntad ya es una consagración, no es necesario fórmulas. No estamos hablando aquí de un sacramento que tiene una fórmula específica, no es un rito litúrgico tampoco. Importante que tengamos las debidas proporciones de las cosas. Y así, en el día, tú, estando en estado de gracia, comulgas, recitas tu fórmula de consagración, preferencialmente después de la comunión, y firmas tu consagración. Es bonito, pero no es esencial. Es bonito que tú copies la consagración de propio puño. ¿Por qué? Porque claro, significa mayor conciencia, no estás haciendo eso como un gesto automático, y tú entonces firmas. No es necesario que un sacerdote lo firme junto contigo, más allá de que esa práctica haya sido introducida por algunas personas. Es bonita, pero no es necesario. Y San Luis entonces aconseja para que renovemos eso todos los años. Como una señal física externa de esa consagración, tú puedes escoger una pequeña cadena discreta o un escapulario, una medalla, cualquier señal de la Virgen María que lleves siempre contigo y que te recuerde que tú le perteneces a ella como siervo, como esclavo de amor. Y así estaremos viviendo adecuadamente las prácticas externas de la consagración a la Virgen María, o sea, prácticas que conducen al espíritu de la consagración, que es la práctica interna, que es amarla y amarla verdaderamente. Me gustaría enfatizar que ninguna práctica externa es obligatoria. ¿Bien? Ninguna práctica externa es obligatoria, pero es extremadamente recomendado por las propias apariciones de la Virgen María que tú reces el Santo Rosario. ¿Está bien? Así que Dios te bendiga.